bueno es ver caras que tenemos recurrentes, eso es lo más hermoso. Tú continuar viéndonos, viendo a la misma familia y también ver personas que tienen mucho sin ver, personas nuevas y también personas de la casa central. Ahorita hacemos las presentaciones, pero qué bendición es verlos a ustedes y que estén aquí con nosotros en la casa de Dios, casa de oración. La historia de hoy comienza con algunos amigos. No amigos porque quisieron ser amigos, sino por la situación que estaban juntos. Y cuando miramos estos 10 amigos, había mucho más en la colonia, pero ellos de alguna manera se pudieron acercar más. Ya no importaba religión, ni etnia, ni dónde tú habías llegado, ni tu trasfondo religioso. Lo que importaba era que estuviéramos juntos en ese momento, en ese dolor. No sabemos cuánto duraba esta enfermedad, algunos lo duraba días, meses, años. Pero ellos tenían una colonia dedicada fuera del campamento para que ellos estuvieran juntos, rechazados de la sociedad. Automáticamente te diagnosticaban esta enfermedad, ya tú perdías el trabajo, perdías ser parte de la comunidad, no podías adorar a Dios, te echaban fuera, perdías todo, hasta tu casa. Y era algo tan maligno que dice la Biblia que se le pegaba hasta a la casa y a la ropa de las personas. Era algo completamente diabólico. En uno de los días donde ellos salían a caminar juntos, porque automáticamente salían a caminar, tenían que hacer dos cosas. Decir, inmundo soy, inmundo. Y si una persona lo veía, tenía que por lo menos tener o 6 pies de distancia o 2 metros, que más, básicamente lo mismo, alejados de esta persona, de este tipo de personas. Y estos 10 salen un día caminando y habían escuchado que alguien se acercaba. El maestro se acercaba a su ciudad y dijeron, bueno, este es el día donde yo voy a ser restaurado. Este es el día donde yo voy a volver a mi comunidad. Este es el día donde yo voy a ser sanado. Y salieron todos juntos. Y lo vieron desde lejos, dice la Biblia. Le dijeron, maestro, límpianos, sánanos. Y usualmente las respuestas de Jesús, el maestro, no son las que esperamos. Uno se hubiera imaginado que él hubiera acercado, hubiera hecho aquello, le hubiera dicho sean sanos desde lejos. No. Él rompe todo pronóstico, pero a la misma vez obedece a la palabra de Dios. Era un mandato que aquel que era limpio de la lepra tenía que presentarte ante el sacerdote, y el sacerdote te reinsertaba en la comunidad, te declaraba limpio. Pero no era solamente así. Tú tenías que ir 2 o 3 semanas, depende del tipo de lepra, cada 7 días. Tenías que bañarse 7 veces, bañar tu ropa 7 veces, y el sacerdote tenía que confirmar que estabas limpio. Y luego de todo ese proceso, se te aceptaba en la comunidad. Pero Jesús le dice, vayan al sacerdote, vayan, preséntense ante el sacerdote. Ninguno de ellos dijo, pero es que yo todavía tengo lepra. No sabíamos si se estaban arrastrando alguno de ellos, o cómo llegaron a donde Jesús, o cómo se devolvieron al templo. Y lo que más me impacta es que había algunos de ellos que eran samaritanos. Y aún así, Jesús le dice, preséntate ante el templo. Y mientras iban caminando, dice la Biblia, fueron sanados. Y entonces vamos al versículo que nos compete hoy. Es Lucas capítulo 17, verso 15 a 19. Que sucede justamente después de lo que le acabo de contar. Lucas, el Evangelio de Lucas, antes de Hechos, luego de Marcos, en el Nuevo Testamento. Capítulo 17, verso 15 al 19. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces,
Uno de ellos, o sea, de los leprosos, viendo que había sido sanado, regresó. ¿Cómo? Glorificando a Dios a gran voz. Y cayó sobre su rostro, a sus pies, dándole gracias. Y él era un samaritano. Un paréntesis te hace entender Lucas, que era bien detallista. Le dice, déjame explicarte bien lo importante de esa historia. Él era un samaritano. Respondiendo entonces Jesús dijo, ¿no fueron 10 los limpiados? Jesús estaba asombrado, sabiéndolo todo, pero le voy a explicar el porqué del asombro más adelante. ¿No fueron 10 los limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No sea yo quien regrese para dar gloria a Dios, sino este extranjero, literalmente de otra raza? Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Hay una versión en inglés que dice, tu fe te ha hecho completo. Amén. Vamos a explicar un poquito lo que era la lepra en esos tiempos. La lepra era el segundo peor pecado, vamos a decir, lo segundo peor que te puede pasar después de la muerte, o después de tocar a un muerto. Si tocabas a una persona muerta, te declaraban inmundo, y había que hacer un proceso para que tú pudieras volver de nuevo a la comunidad. Pero hay 4 capítulos, desde el 13 al 16, no, 13 al 15, 3 capítulos dedicados solamente a la lepra, en Levítico, en el Antiguo Testamento, dando detalladamente qué era lo que había que hacerse, las clases de limpieza, el proceso. Y los quiero motivar a leerlo en sus casas. Ellos eran rechazados por la ciudad. Incluso el número 5 dice, y aquellos que tengan lepra, Dios diciéndole a Moisés, sácalos del campamento y que hagan una colonia entre ellos. Hace un tiempo se descubrió unas cuevas donde ellos se entraban, las cuevas de los leprosos le llaman, y vivían ahí. Yo no sé cómo comían, yo no sé cómo dormían. O sea, tú comienzas a pensar tantas cosas, porque literalmente no podían acercarse a nadie, ni nadie a ellos. Porque si te acercabas a uno, más allá de, o menos de 2 metros, menos de 6 pies, podías contaminarte, y si te veían acercarte a uno, menos de 6 pies o menos de 2 metros, te declaraban inmundo y también te sacaban del campamento. Y me encanta que Jesús dice, vete, tu fe te ha salvado. Pero quiero que entiendan algo, ¿qué es la lepra? No es solamente la irritación de la piel, no es solamente porque hay varios tipos de lepra, sino lo que lo causaba. Bíblicamente hay varias cosas que causaban la lepra. Número 1, la arrogancia. Vemos, lean la palabra, lean el Antiguo Testamento, vemos varios casos. Moisés, Naamán, había un rey también en 2 Crónicas, que todos recibieron lepra por su altanería, por su arrogancia, por creerse más que Dios. Otros ejemplos como María o Miriam, la hermana de Moisés, por hablar blasfemias de tu prójimo. Si esas eran las 2 condiciones, yo creo que aquí toditos tuviéramos lepra. Pero entonces viene otra, por si acaso no le toca eso, que era el pecado en general. Por tu pecado se reflejaba externamente como la lepra. Ahí sí entonces caemos todos. Yo tuviera lepra ahora mismo, pero imagínense, no puedes ver a tu familia, perdiste el trabajo, si tienes hijos no lo puedes ver hasta que o te mueras. Bueno, si te mueres no vas a poder ver, tristemente. Ya no vas a poder ver a tu esposa, a tu familia, nada. Era literalmente desechado completamente, en soledad. Y por esto es esta unidad tan inusual de samaritanos y judíos. Ellos no querían verse. Los judíos pensaban que los samaritanos eran una raza alienígena, vamos a decir, porque habían nacido fuera de la pureza del pueblo judío, porque se habían juntado con los griegos, helenistas, etc. Y no querían, era tan que ellos caminaban por un camino diferente para no llegar a Samaria. Y caminaban usualmente
casi 2 veces más. Era el odio tan fuerte y el rechazo tan fuerte, porque los judíos entendían que los samaritanos no pertenecían al pueblo de Dios. Tampoco los gentiles. Y gracias al Señor nos unió. Pero ¿qué podemos aprender de esto? Muchas cosas. Lo primero es reconocer que todos hemos tenido lepra en algún momento de nuestras vidas. Y a su misericordia y gracias a Dios, no hemos tenido que ir por las plazas anunciando. No te acerques que soy pecador. No te acerques que yo soy un chismoso. No te acerques que yo engañé a mi esposa. No te acerques. ¿Ustedes se imaginan qué difícil sería la vida? Si nosotros ahora, 2000 años después, todavía juzgamos a una persona porque no enteramos de lo que hizo de su pasado, o nos juzgamos nosotros mismos por nuestro propio pasado, ¿qué sería tú tener que anunciarte cada vez que alguien se acerca a ti? O cuando tú cruzas cerca de una ciudad, anunciar todo lo que has hecho. Primero, posiblemente un día no terminaríamos. Y segundo, sería lo peor del planeta. Pero Jesucristo vino al mundo para erradicar la lepra para siempre, el pecado para siempre, para erradicar la vergüenza para siempre. Porque Él dice que cuando Él perdona es una vez y para siempre. Él transforma una vez y para siempre. Y me encanta que Lucas, como decía, es bien detallista. No solamente Él sana a los judíos, sino también a los samaritanos. No sabemos cuántos samaritanos había, pero por lo que leemos, posiblemente había más de uno. Pero había muchos judíos. Y Él decide limpiarlos a todos, sanarlos a todos. Y no solo eso, enviarlos a todos al templo. Ustedes se imaginan ese espectáculo si hubiera llegado ahí. Estos samaritanos leprosos, yendo ante el sacerdote para que verifique si está limpio, se vacía el templo. Yo creo que por 5 semanas no se aparece un judío ahí. Pero Dios es tan misericordioso que Él vio más allá. Y lo que me encanta es la respuesta de este hombre que fue limpiado de la lepra. Y quisiera hablar de 3 puntos. Número 1, hablar de los 10. Primero, hablan en alta voz diciendo, maestro. De alguna manera habían escuchado de Jesús. En las colonias, en las cuevas, posiblemente cruzaban en las ciudades y tal vez al querer pertenecer se acercaban y escuchar los chismes o las conversaciones. O viendo desde lejos el mercado. Y en uno de esos momentos escucharon del maestro que sanaba, limpiaba y hacía una persona completa. Y de alguna manera escucharon que Él había entrado, y me encanta porque Jesús es intencional. Lucas dice, en el 17:11 dice, y Él iba entre Samaria y Galilea y entró en una aldea. Me pregunto, ¿no habrá sido la aldea de los leprosos? Porque ¿quién recibe a Jesús en esa aldea? Y le salieron al encuentro de leprosos. Pero ellos no tenían permitido entrar ni en una ciudad. No tenían permitido entrar a 2 metros. Incluso había lepras tan fuertes que tú tienes que estar 45 metros lejos de cualquier persona. Jesús decidió ir a propósito, intencionalmente hacia donde ellos. Y respetando toda la ley, Él se paró. Salió al encuentro y me encanta, ellos obedecieron aún así. Este es el maestro, no saltaron, no. Se pararon a distancia. Con ese Levítico eran 2 metros. Se pararon a distancia y entonces vocearon. Tienen que tener, bueno, unos pulmones bien chéveres. Vocearon todos. Y entonces Jesús les dice, vayan y preséntense al sacerdote. Y mi pregunta es, ¿cuántas veces Dios nos ha hablado y lo primero que sale de nosotros es una queja? O un pero, o un por qué, o un, repite de nuevo. Ellos no dijeron nada de eso. Conocían su condición, querían ser sanados,
Pero entonces obedecieron a la palabra. Y la pregunta es la siguiente: ¿obedeces tú a la palabra de Dios por tu propio beneficio o por amor a Él? Porque obedecieron, pero al regresar solamente regresó uno, y tú te dabas cuenta de la condición de su corazón. Ellos, los 10 querían ser sanados para su propio beneficio. Ya tú me sanaste, ya no te necesito. Dios, chao, ya, oré, me diste la respuesta, arrivederci, nos vemos en otra ocasión. ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso? Oramos por algo y Dios nos concede la petición y borrón y cuenta nueva. Tal vez nos recordamos de Dios. O comenzamos a congregarnos menos, o ponemos excusas, o ya no nos levantamos a orar, o bueno, es que no me da tiempo de leer la Biblia ya, porque es que Dios me dio esto, el trabajo, aquello. O como un video que yo vi hace mucho, y lo he hablado aquí, pero me encanta, porque es bien cómico, donde está un hombre sentado y se para y dice: bueno, Señor, Dios, Padre, bueno, no sé cómo comenzar esto, pero supone que estamos orando y la oración es hablar. Entonces, bueno, quiero decirte que te quiero entregar toda mi vida. Pero tú sabes algo, yo necesito que tú acabes con mi vecino. Múdalo, llévatelo. Porque cada vez que yo estoy viendo los juegos de fútbol, él viene y prende su máquina y comienza a cortar su hierba y no me deja escuchar los juegos. Pero yo quiero darte todo, Señor Jesús. Pero gracias, Dios Padre, que tú me regalaste una televisión de 50 pulgadas, curva, HD, con toda la tecnología. Y yo, perdóname, yo sé que lo saqué de tu diezmo, pero yo sé que tú me perdonas. Pero yo te pido que tú quites a mi esposa, llévatela por algún lado. Porque cada vez que yo estoy viendo el juego de fútbol, se me para al frente a hablarme. Y no puedo ver mi juego de fútbol que me compré con la televisión que yo iba a dar del diezmo. Lo usé para comprarme mi televisión que tú me regalaste. Gracias, Señor, pero yo quiero darte todo, Padre. Y así continúa la oración. Y al final dice: bueno, estuvo chévere, me gustó. Mañana vamos a hacerlo. No, mañana estoy ocupado, mañana hay juego. 1 o 2 meses, nos vemos en 1 o 2 meses, chao. Y aunque es un poquito muy cómico y extremista, realmente refleja muchas veces que a Dios lo buscamos a veces por nuestra propia conveniencia y no por amor. Y tenemos que hacer una introspección, chequearnos nuestro corazón, decir: Padre, confirma, saca, muéstrame, como decía David, hazme un examen completo, a ver si hay en mí camino de maldad, límpiame, sáname. O como el único que se devolvió. Y la sorpresa de Jesús no es que él se sorprendió porque no sabía, él sabía lo que iba a suceder. Pero la sorpresa, y digo yo, la tristeza de Jesús fue que solamente uno lo buscó por amor. Uno solo se devolvió. Uno solo fue agradecido. Y la siguiente pregunta es: ¿eres de los 9 o el que se devolvió? Como les decía, los 9 recibieron la sanidad física, pero el que se devolvió recibió más allá, recibió su salvación. Y la palabra que se usa para salvación es sozo. Y me encanta, porque por eso expliqué de la versión en inglés. Significa protegido, salvado, sanado, restaurado, librado. Es cuando Dios te hace completo, como nuevo, una nueva criatura. Y me encanta porque, desde wow, pero es un hombre de fe. No, hay mucho más allá. Porque automáticamente se devuelve y alaba. Su casa no está restaurada. Hay que ver si lo aceptan ahora en la comunidad. Hay que ver si le devuelven el trabajo. Hay que ver si él consigue un bocado. Era una persona que no tenía nada. Regresó alabando a Dios, aún teniendo problemas enormes. Su lepra fue sanada, pero había estado viviendo como un marginado, sin familia ni trabajo, ni hogar, ni aldea, ni comunidad. Sin embargo, alababa a Dios incluso en medio de sus problemas sin resolver. Y quisiera que siguiéramos pensando, cuando Dios responde, cuando Dios obra en nuestras vidas, esperamos que esté todo completo, en orden, que
lo cual posiblemente nunca pase o pase 10 años después, para entonces alabarlo, adorarlo, agradecer, dar el testimonio, o automáticamente el Señor comienza a obrar, entonces tú comienzas a alabar, comienzas a buscarlo, comienzas a intimar más con Él. La Biblia nos manda a ser agradecidos, y lo que a Dios le impacta son dos cosas de este leproso a Jesús. Número uno, su agradecimiento. Él no le importó nada. Y miren la diferencia, al principio él se paró de lejos, pero recibió la sanidad y automáticamente él entendió que él estaba limpio y se postró a sus pies. Se acercó como un hombre limpio, ante el único que lo vio limpio, ante el único que lo vio como realmente era, Jesucristo. Y la Biblia nos manda en muchos versículos a vivir de una manera agradecida. Incluso hay una porción de la palabra que dice que cuando oremos, nuestras oraciones sean llenas de agradecimiento. Oraciones de acción de gracias. Porque el primer paso de reconocer lo que Dios ha hecho en ti es ser agradecido. Vivir constantemente en agradecimiento. Dándole gracias al Señor porque te limpió, porque te restauró, porque te perdonó. Porque aquí nadie está sano si no es por Él y a través de Él. Y nadie puede mantenerse sano si no es en Él. Estoy hablando física, emocionalmente y espiritualmente. Solamente podemos entrar a través de un solo camino, como aprendimos el domingo pasado, a través de Jesús al Padre. No hay otro lugar, no hay otra manera. Y lo que me encanta es que el agradecimiento tiene un nivel más alto. Pero ¿cómo así, pastor? ¿Cómo que hay un nivel más alto aparte del agradecimiento? O sea, yo entiendo que incluso la Biblia dice que tenemos que ser agradecidos. Usted acaba de decir que oremos y que nuestras oraciones sean en acción de gracias. Entonces, ¿cuál es el próximo nivel? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que usted me está diciendo? Vamos a leer juntos la Biblia. Entonces, uno de ellos, viendo que había sanado, verso 15, capítulo 17 de Lucas, regresó glorificando a Dios y se postró sobre su rostro a sus pies, dándole gracias. El nivel más alto de agradecimiento es la adoración, es la alabanza, es el reconocer que somos unos mosquitos sin Dios, que no somos nada, que Él es todo, completamente soberano, sin necesidad de nadie, pero en su misericordia Él me acepta, en su misericordia Él me hace copartícipe del Evangelio, en su misericordia Él me sana y me limpia. Pero ¿qué es esta adoración? Primero es, Él glorificó el nombre de Dios. ¿Y qué significa glorificar? Darle la gloria y el lugar que Dios merece. El primero, el todo. Y postrarse a sus pies en adoración, estaba reconociendo que Jesús era el Mesías, el único Dios. Que Él era el Altísimo. Cuando tú te postras delante de alguien en ese tiempo, tú te humillabas y reconocías que esa persona o ese Dios era mayor que tú. Pero nosotros lo vemos como solamente un acto de arrodillarse y se fue. No. Para el judío, el tú postrarte era algo que lo hacías ahí y era para toda la vida. Era un reconocimiento de que realmente Él era mayor que tú, por encima de ti, y era tu Señor. Usualmente decimos, sí, tú quieres recibir a Dios, a Jesús como tu Señor y Salvador, y hablamos de Salvador, pero ¿qué es el Señor? Es el dueño de todo lo que tú tienes. Eres el dueño de tu vida, de tus emociones, de tu trabajo, de tu pareja, de tus hijos, de tu carro, de todo, de tu personalidad. Él te creó para un propósito, que es glorificarlo a Él, como hizo este samaritano sanado. Entonces, ¿qué él hizo? Él reconoció que Él era el Mesías y decidió humillarse delante del Señor. Ahora, cuando Dios responde nuestras oraciones, nos humillamos delante de Él. En el día a día, nos humillamos constantemente delante de Dios, reconociendo quién es Él, reconociendo nuestra valía en Él, y fuera de Él no somos nada.
Una manera de adorar a Dios también es a través de tu vida. Que donde sea que tú vayas, o que sea que tú digas, sea un reflejo de la gloria de Dios. Eso es adoración. No es solamente cantar, eso es parte de. Pero la adoración involucra todo tu ser, toda tu vida. Y la pregunta es, ¿eres agradecido o mal agradecido? ¿Adoras a Dios? ¿Lo alabas? ¿Vives una vida completamente llena de gratitud? ¿O solamente lo haces para que el otro lo vea? ¿Qué hay dentro? Miren aquí, en ningún momento Jesús no estaba caminando solo. Jesús estaba con sus discípulos. Pero de alguna manera Jesús se les zafó. Aquí no me dice los discípulos estaban con él. Aunque en el capítulo 9 y en el 17:1 están los discípulos. 11 versos, 10 versos antes. De alguna manera Jesucristo había tenido ese encuentro solo con ese hombre. Y él no lo hizo para que lo vieran ni para que lo dijeran. Era porque él quería lo que Jesús tenía para darle. Entonces Jesús le dice, no, ya tú has sido sanado. Ahora eres salvo por tu fe. Ve hecho nuevo, una nueva criatura, completamente nuevo. Y es lo que somos en Cristo. Ya Dios ha perdonado todo. Él ha olvidado todo, me encanta. Hay un salmo que dice que Él se olvidó de que se olvidó. O sea, que Él nos perdona, entonces tira los pecados al fondo del abismo para olvidarse de ellos. Dice en Hebreos que Él nos da una conciencia limpia y nueva delante de Él. Algo que los carneros no podían ofrecer. Tú ofrecías un carnero, te limpiaba delante de Dios, pero tú estabas aquí y sabías que había pecado. ¿Cuánta de esa gente? A las 2 veces que ofrecían el carnero, decidían no congregarse, decidían ni siquiera buscar a Dios. Porque tristemente el enemigo te juzga, te juicia. O sea, quiere ser el juez y Él no lo es. El único que puede juzgarnos es Jesús. ¿Y qué Él nos hace? Nos limpia, nos perdona, nos quita toda lepra y nos hace nueva criatura. Hoy quisiera decirte que vivamos una vida llena de agradecimiento, una vida en adoración a Jesús. Que cada acción, que cada palabra refleje esas dos cosas. Wow, pero es que yo no entiendo cómo tú estás pasando tantas cosas, pero yo te veo gozoso, yo te veo alegre, yo te veo adorando a Dios. Es que eso no me explico, yo tampoco. Pero el Espíritu Santo que está dentro de mí, eso es lo que me hace hacer. No es que somos robots. Yo tengo que ser cristiano, tengo que ser cristiano, yo tengo que alabar a Dios. Si esos son los pasos, cuando no sientas no lo vas a hacer. Pero si tú dejas que el Espíritu Santo llene tu corazón y te lleve en agradecimiento hacia el trono de Jesucristo, que dice Hebreos que Él quitó la cortina y está el acceso gratuitamente. Entonces Él comienza a trabajar en tu corazón y la gratitud sale a flote. Porque cuando tú reconoces lo que tú eres fuera de Él y ves lo que Él ha hecho en ti y lo que sigue siendo el día de hoy, a pesar de que no merecemos nada, entonces eso trae gratitud y lleva a adoración. Pero tiene que haber una intimidad como hizo Jesús. Jesús quería y fue a propósito, fue intencional. Tiene que haber una intimidad intencional. Señores, que yo siento que no soy tan agradecido. Pídeselo que Él te lo va a dar. Y no te juzgues porque Él no lo hace. Lo más hermoso es ese corazón del Señor. Yo quiero ser agradecido. Eso es lo que Él necesita. Un corazón humilde, humillado delante de Él. Con eso Él trabaja. Porque no hablamos de que la lepra es una reacción del orgullo. Muchas veces. Entonces, lo contrario es la humildad. ¿Qué le pasó a Naamán cuando él estaba molesto? ¿Cómo que este hombre, profeta, si supiera que yo soy, que esto y aquello, y la batalla que yo he ganado? Y el cielo le dice, mi jefe, discúlpeme, cállese la boca y vaya y lávese. No fue el profeta Dios que le dijo. Entonces, refunfuñando, pateando, lo hizo. Y cuando salió que fue sanado, dijo, espérate. Y fue a reconocer en humildad, humillado al profeta y al Dios del profeta.
Ahora reconozco que tu Dios es el único Dios y vengo a agradecerte con un presente. Qué hermoso fuera que cada vez que nos sentimos así, entendamos que cuando nos humillamos, Dios nos exalta y Él libra nuestras batallas.